Una de las compras más ambiciosas que hizo Microsoft en 2018 fue Obsidian Entertainment, pues es un estudio que se ha encargado de desarrollar algunos de los RPGs más populares de los últimos años, como Fallout New Vegas y The Outer Worlds, por lo que sin duda su primer gran proyecto exclusivo para Xbox Game Studios. About era una propuesta que tenía las expectativas muy altas. Y no es para menos, pues el estudio nos tiene acostumbrados a enormes mundos, buenos sistemas de combate, historias bien trabajadas y en general juegos que se terminan convirtiendo en referentes y clásicos instantáneos. Ahora el estudio está a punto de probar si puede mantener ese estándar de calidad en un género que parece cada vez más competido, la fantasía. Nosotros en Indigo Geek ya tuvimos la oportunidad de jugar About de manera anticipada, y en primera instancia podemos decir que el legado de Obsidian se mantiene, y su estándar de calidad sigue intacto, pero hay algunos errores que podrían convertir el juego en una experiencia perfecta. ¿Estamos ante el nacimiento de otro clásico del RPG? Te contamos. Tal y como sabíamos desde los trailers, About es un RPG de acción en primera persona ambientado dentro de Eora, un enorme y vasto mundo lleno de vida, diferentes regiones y un montón de rincones para explorar. Nosotros tomamos el papel de El Enviado, quien fue elegido por el emperador para investigar una mortal plaga llamada el Azote del Sueño, que está causando terror en toda la región. Al igual que otros RPGs, este título nos deja crear nuestro personaje a imagen y semejanza con una personalización muy profunda y trabajada desde estilo de cabello, barba, género, cicatrices en el rostro e incluso pronombre con el cual queremos ser identificados, puede ser él, ella o ella. Por otro lado, también tendremos que seleccionar a nuestro arquetipo, que va desde luchador, mago, explorador, etc. Y esa elección sí tendrá un buen peso en la historia, pues dependiendo de nuestro tipo, tendremos ciertas respuestas especiales para las conversaciones que nos ayudarán a que todo fluya de forma pacífica o por el contrario, harán que tengamos que desenfundar la espada. Eora es un mundo plagado de historia. Algo que ayuda a una gran inmersión en About es el enorme mundo que construyó Obsidian en Eora, pues tenemos un montón de lugares para explorar, variedad de escenarios, los entornos tan grandes y con tantas opciones que hay más de una alternativa para llegar al lugar de nuestra misión u objetivo. Como tal, el juego no es un título de mundo abierto, pero sí tiene varias regiones muy grandes y variadas para explorar, además de que tendremos un viaje rápido en caso de que no queramos recorrer grandes distancias o tengamos urgencia por llegar a algún lugar. Eora no solo es rico en cuanto a escenarios y variedad de locaciones, sino en el lore que tiene el título, pues el juego nos da una cosmovisión bastante profunda y compleja que va desde las civilizaciones y razas que nos encontramos en el mundo, desde las ciudades más avanzadas hasta el secreto que se esconde detrás del Azote del Sueño, algo que no revelaremos porque es mejor que lo experimenten en su partida. Y aunque el juego no es de mundo abierto, sí tiene una enorme cantidad de misiones, tanto principales como secundarias, que podremos elegir en cualquier instante. Por lo que si en algún momento necesitamos tomar un respiro del épico viaje, bastará con hablar con alguno de los NPCs para que nos den tareas un poquito más tranquilas, como protegerlos de maleantes o encontrar objetos perdidos. Un combate a tu manera. Si bien Obsidian hizo un gran trabajo con el mundo y las misiones, sin duda la joya de la corona de este RPG de fantasía se encuentra en su sistema de combate, pues nos ofrece una amplia galería de habilidades para aprender, mejorar e intercalar, que van desde el clásico combate con espada hasta el lanzamiento de diversos hechizos a partir de un libro de magia. Aquí es prácticamente cuestión de gustos, pues no hay un estilo de combate que sea mejor, depende de cómo nos adaptemos y cuál será más útil para cada tipo de enemigo. Por ejemplo, para algunos es ideal quemarlos con un hechizo de fuego, pero con otros el bloqueo con escudo y posterior contraataque es ideal para aturdirlos y darles un final rápido. Tal y como en otros RPGs, no estamos solos en este viaje para enfrentar el Azote del Sueño, ya que tenemos nuestro equipo de acompañantes en la aventura y sí, también tiene sus propias habilidades, puntos de mejora y ventajas. Afortunadamente no se sienten como sacos vacíos, pues no importa quién esté en el equipo principal, ya que la inteligencia artificial de cada miembro está muy bien trabajada y son de mucha ayuda en el combate, algo que es muy difícil de ver hoy en día. El primer gran juego Next Gen de Xbox Series en este 2025. Respecto al apartado gráfico, About cumple y lo hace sumamente bien, pues es hasta el momento uno de los juegos que mejor explota la Xbox Series. En nuestro caso nos tocó jugarlo en la Series X y el resultado de todo es impresionante, desde los detalles, los escenarios,
hasta los increíbles cielos nocturnos. Sí tiene ciertos errores y tropiezos menores que son bugs visuales, que por ejemplo nos muestran pequeños huecos en algunos lugares del mapa o problemas de colisión, algo que pasa sobre todo cuando chocamos con los compañeros del equipo, pues regularmente nuestro personaje los atraviesa en vez de generar algún tipo de física de reacción. Quizá estos problemas se arreglen una vez que se lance el juego, pero sí nos rompieron un poquito la magia de nuestra experiencia. Fuera de esos errores, el trabajo que hizo Obsidian en lo visual está a la altura de lo esperado, y a lo largo de la aventura podemos encontrar algunas imágenes que bien podrían convertirse en postales. Quizá el punto más débil en el apartado artístico viene siendo la banda sonora, pues sus composiciones son un poco tibias al no darnos una pieza que se convierta en un clásico o que se adapte a momentos emotivos. Al final, la espera valió la pena, pues About es un primer muy buen paso para Obsidian con Xbox, ya que el estudio entregó un título divertido, muy bien cuidado y con una premisa que, si bien no revoluciona el género, tiene la suficiente fuerza para sostener toda la campaña y el lore que envuelve al juego. La calificación es de 8.5. Obsidian le entrega a Xbox su primer gran acierto del año con About, pues el título logra un perfecto balance entre una experiencia épica, divertida, con un buen sistema de combate, dificultad desafiante, historia bien contada y un apartado gráfico digno de la nueva generación, por lo que es un título obligado para jugar dentro del catálogo de Game Pass.